Muy buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos nuevamente en nuestros acostumbrados webinars. En la tarde de hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la distrofia muscular en cinturas. Principalmente hablaremos en qué consiste este término, cuáles son las opciones de cuidado y prevención y la importancia de hacer un diagnóstico temprano para mitigar los síntomas a futuro. Antes de dar inicio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @coldistrofia y nos ayuden compartiendo los contenidos que desde allí publicamos constantemente y de esta forma poderle seguir llegando a muchas más personas que lo requieran. De igual forma, si quieres ampliar la información acerca de la distrofia muscular, puedes dirigirte a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y Facebook Live y que durante toda la transmisión estarán activos nuestros chats para que a través de ellos puedas enviar tus dudas e inquietudes, las cuales serán resueltas inmediatamente terminemos con la conferencia. También saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan desde las diferentes partes de Latinoamérica. No siendo más, démosle la bienvenida al doctor Carlos Ernesto Bolaños, médico neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, quien es magíster en enfermedades metabólicas de la Universidad Santiago de Compostela y magíster en medicina del sueño. Después de esta presentación damos paso al doctor Carlos, a quien de antemano le agradecemos por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Doctor Carlos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una buena tarde para todos y para los que están conectados, las que están conectadas y para la organización de la fundación. Un saludo muy especial y muy agradecido por la invitación para compartir este espacio. ¿Ustedes van a poner algún video adicional o continúo con la presentación? Perdóneme. No, señor, ya puede dar inicio. Listo, muchas gracias. Entonces voy a compartir por aquí. Entonces, bueno, la idea de esta presentación espero que se esté viendo ahí. La idea de la presentación, digamos que es compartir un poco de revisión de un tema que es un tema muy interesante, pero también a la vez muy extenso y que pues requiere que nosotros entendamos algunos conceptos básicos y esos conceptos básicos pues creo que nos sirven para peldaño para cualquier estructura de estas enfermedades que nosotros tenemos que considerar, ver y también pues ustedes en familia evaluar, ¿no es cierto? Cada vez que uno de nosotros, un médico dedicado a alguna de estos trastornos o a estas enfermedades, como las distrofias o otras enfermedades neuromusculares, pues tiene la necesidad de compartir con alguien más la forma de estas enfermedades o el contexto de las mismas, pues a veces lo que más necesitamos nosotros es la clínica. Y la clínica es eso que ustedes como personas, como familias, como individuos sienten, describen y dicen. Y muchas veces tenemos nosotros que arrancar por ahí y examinar y analizar muy bien esos síntomas. No siempre es fácil. No siempre tenemos nosotros una posibilidad de, entre más pequeños, más niños, ah, observamos nosotros algunos signos más que síntomas, es decir, por pura observación y por referencia de padres o madres. Sabemos que hay algunas condiciones que pueden hacernos llamar la atención de estas enfermedades neuromusculares. Entonces, mi pretensión es que hagamos una revisión de algunos temas, porque si abarcáramos todas las distrofias musculares en general, no nos alcanzaría el tiempo. Y lo que yo creo es que debemos enfocarnos en entender un poco mejor lo que llamamos nosotros la fisiopatología, es decir, el por qué se produce la enfermedad, cómo se produce la enfermedad y basándonos en eso intentar describir algunos hallazgos de este tipo de enfermedades y de patrones y que los puedan ustedes también eh, tener presentes, no solamente para algunos de sus familiares, sino también para eh, que podamos nosotros aportar algo en la educación de estas enfermedades. Y aportar algo en la educación, pues es mi interés en este momento. Quiero mostrarles esta página que está aquí que dice
la tabla de genes de las enfermedades neuromusculares o de los trastornos neuromusculares. Esta es una página en internet de una sociedad médica que se dedica al estudio de los músculos y los nervios. Y esta página cada año se está renovando, ampliando las enfermedades. Si ustedes ven en este año, aquí en este recuadro azul claro, aparece el año 2023. Eso quiere decir que en este año hicieron ya una actualización de esta página en donde van adicionando cada vez más algunos grupos de enfermedades o genes o productos de genes. Entonces, si se dan cuenta, hablar de enfermedades neuromusculares no es hablar solamente de distrofia o de atrofia o de otras miopatías, sino que son, por lo menos hasta el momento, 1.173 enfermedades. Son muchísimas. Y esas enfermedades comparten algunos genes, 658 genes, es decir, la causa de algunas de estas enfermedades puede tener un mismo gen y ser una enfermedad diferente, o muchas de estas enfermedades todavía no tenemos nosotros un gen que esté descrito, caracterizado. Y a su vez, estos genes lo que traducen son proteínas. Un gen es la información que tenemos nosotros en nuestras células y la célula lo que hace es traer esa información y replicarla o hacer que se produzca una sustancia nueva. A su vez, entonces, lo que sí sabemos hoy en día es que la creciente necesidad de diagnosticar las enfermedades neuromusculares hace que debamos nosotros estar pues a la vanguardia, estar atentos, estudiar e investigar mucho más. Y eso pues lo hacemos y lo hacen muchos colegas en el mundo que aportan a las descripciones de enfermedades y de trastornos a veces nuevos, que solamente hay uno en todo el mundo, una sola persona o una sola familia con esas alteraciones. Entonces, ese aporte pues es un aporte mancomunado y creo que la construcción de eso, pues en primer lugar es gracias a que las familias y los pacientes y las pacientes están acudiendo a nuestras consultas y pues nosotros intentamos dar lo mejor posible, intentar trabajar de la mejor manera con las mejores herramientas que tengamos. Por fortuna, en Colombia tenemos hasta el momento unas herramientas que son positivas, que son buenas y que tienen la posibilidad de dar con el diagnóstico en la gran mayoría de los casos. Lo triste a veces es el tiempo, la demora, y que no la sospechemos, que no seamos capaces de definir un poco mejor esos síntomas y poderlos traer, abstraer de las historias y poder sospecharlas. Sabemos entonces que la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es una distrofia? ¿Qué es una distrofia muscular en general? Porque la distrofia puede estar en muchos tejidos o muchas células, pero la distrofia muscular pues es un grupo amplio de enfermedades o trastornos que lo que generan es disminución de la masa muscular y debilidad muscular. Y esos son los términos más importantes, es decir, se pierde el músculo y hay una disminución de la fuerza. Y dentro de esas enfermedades que llamamos distrofias musculares, las más frecuentes o las más conocidas, probablemente las que más hemos aprendido a diagnosticar son las de la distrofinopatías, porque la distrofina es la proteína más importante en el músculo o por lo menos la más grande. Hay muchas otras que son muy importantes, pero es la más grande. Y de ahí vienen unas formas de distrofia que se llaman Duchenne y Becker, pero hay otras también como la distrofia miotónica, como la distrofia facioscapulohumeral y como un gran grupo adicional de distrofias de cintura o de distrofias musculares de cintura miembro. Hace muchos años, unos colegas, el doctor Watson y otros colegas que se dedicaban a evaluar pacientes con enfermedades neuromusculares, decidieron unir ese grupo de pacientes que tenían este tipo de características que veremos a continuación. Entonces, a lo que quiero dirigirme es hacia este sitio. Esta es una imagen, una gráfica, un diagrama del músculo y es un brazo en donde están los músculos y lo que hacemos nosotros es hacer una especie de zoom sobre el músculo para ver cada una de las fibras musculares que a su vez están divididas en unos fibrillas o unas miofibrillas cada vez más pequeñas que después se transforman, si le hacemos un zoom a esas miofibrillas, en fascículos de músculo y después cuando hacemos todavía un zoom mayor, encontramos la célula muscular o la fibra muscular como tal que contiene una miofibrilla.
Es decir, que cada vez nosotros hemos ido estudiando o aprendiendo a estudiar de mejor manera el músculo y por lo tanto pues hemos llegado hasta puntos que hasta aquí eran visibles con un microscopio, pero que después de esto necesitábamos otros microscopios especiales electrónicos para ver a profundidad algunas proteínas que están dentro del músculo o que el músculo se asocia con ciertas proteínas para poderlo ver. Y eso nos ha llevado a esta visión, que es una visión más esquemática de cómo es la interacción de ciertos grupos de proteínas que necesitamos para el movimiento del músculo con el propio músculo, con las miofibrillas y con el núcleo de esas células, porque las células de músculo tienen unos núcleos también. Entonces sabemos hoy en día nosotros que todo este camino que se ha atravesado en la historia de la búsqueda de las causas de las enfermedades musculares, pues ha llevado a que podamos describir, no en todos los casos, saber a ciencia cierta algunas de las patologías, pero por lo menos sí describir con mayor detalle algunas de estas enfermedades que llamamos distrofias musculares de cintura. Este es un video que yo quiero mostrárselos para que veamos no un caso de distrofia muscular, sino un caso de otro tipo de patologías musculares a los cuales también nos enfrentamos. Esta es un video que se encuentra, varios videos que les voy a mostrar que se encuentran en YouTube de forma abierta, gratuita, y por eso se los puedo presentar ahorita. Hay algunas fotografías que les voy a mostrar que son de aporte privado de familias y de padres, a los cuales pues les ruego que por favor no graben o no filmen y no difundan si no es con permiso a través de nuestra plataforma. Estos niños, o en general estas niñas, tienen debilidad y si ustedes los ven, son niños que están hipotónicos, es decir, que están flojitos, que sus músculos y sus piernas, sus extremidades parecen no moverse bien. Se acuestan y como los dejan en esa misma posición, siguen. Entonces, estos niños con debilidad, con alteración en la fuerza, con alteración en el tono muscular, en la capacidad para movilizarse desde tan pequeños, también nos hacen considerar otro tipo de enfermedades y sobre todo en nuestra quehacer de la práctica de pediatría y de neurología pediátrica, pues enfocarnos en este tipo de pacientes también es muy importante porque ellos pues nos han enseñado otro tipo de enfermedades que antes no teníamos tratamiento y que hoy en día algunas de ellas tienen un tratamiento, por lo menos de alguna manera modificando la enfermedad, en otros llevando a un proceso de rehabilitación. Esta es otra paciente, una paciente que hemos visto en nuestro hospital hace algunos años, que tenía este trastorno que se llama atrofia muscular espinal, que era una nena que no podía sostener la cabeza, que tenía una dificultad en el control de su fuerza corporal, como lo vemos ahí, con un poco de inestabilidad, que no es capaz de sostener el tronco, no es capaz de sostener bien su cabecita. Y llegó en un problema respiratorio muy importante al hospital y lo que pues hicimos fue lograr hacer el diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento de cierta manera también temprano. Lastimosamente, así como esta paciente, pues que llega temprano y se diagnostica más o menos a tiempo, pues hay pacientes que llegan tarde con estas enfermedades. Así que creo que el primer mensaje es que si nosotros sospechamos en nuestras familias, en nuestras casas, que un niño, niña, un adolescente, un adulto tiene un síntoma muscular de debilidad, fatiga, cansancio, de cambios en la fuerza, pues debemos acudir a la consulta, debemos acudir a considerar que probablemente estemos frente a un problema que requiera un análisis por expertos, por médicos, fisiatras, neurólogos o neurólogas que nos den una estrategia de diagnóstico. Entonces, volviendo al tema de la distrofia muscular de cintura, ¿qué son esas distrofias musculares de cintura? ¿En cómo las hemos encontrado o cómo las han descrito? Sabemos que son múltiples, porque son más o menos 24 descripciones de tipos de distrofia de cintura miembro, y son claramente enfermedades que son genéticas, es decir, que están en nuestros genes que nacen con nosotros, pero de acuerdo a uno de los tipos de estas enfermedades, de estas distrofias de cintura, pues van a aparecer a ciertas edades con ciertas características. Y
lo que vemos es que algunas de ellas pues tienen un patrón de pérdida, de progresión, de empeoramiento o de degeneración más lenta o más rápida. Esto, vuelvo y lo repito, como les dije al principio, es un panorama grande de lo que son las distrofias de cintura miembro, pero lo que nos ha enseñado el estudio de estos pacientes es a describir que claramente ese origen genético puede tener múltiples causas de herencia. Es decir, hay unas herencias en las cuales uno de los padres porta un gen y se lo transmite al hijo o hija y por lo tanto tiene la enfermedad. O hay otro tipo de herencia que llamamos recesiva, la anterior era dominante, pero hay otro tipo de herencia que llamamos recesiva, en la que los dos padres comparten un gen y si estos genes se unen en el niño o niña que nace, pues puede tener esa enfermedad. Entonces realmente lo que aprendimos es un poco a poder diferenciar los tipos de herencia genética y cómo esos tipos de herencia genética también son importantes, no solo para hacer el diagnóstico, sino también para un programa o resolver un programa más adelante que se llama consejo genético. Sabemos entonces que hay múltiples descripciones y clasificaciones y de acuerdo a esas clasificaciones no solamente son los tipos de distrofia de cintura, sino también el origen, la clase de anomalía que tiene a nivel del cromosoma, es decir, cuál es el gen que está alterado, cuál es la variante o mutación, como llamábamos antes, que tiene ese gen. Y un poco más desde el punto de vista de los síntomas, como hablaba al principio, esto a veces nos orienta, pero no siempre es tan categórico. Entonces, si nosotros vemos en este dibujito lo que está en gris, es las zonas que tienen mayor debilidad este paciente y digamos que la mayor debilidad en los pacientes con distrofinopatías de Duchenne-Becker generalmente está primero en miembros inferiores, en especial en gastronemios, la parte posterior de la pierna, eso quiere decir, pero después pueden verse comprometidas otras áreas. Mientras que en este otro tipo de distrofia que se llama Emery-Dreifuss, a veces el compromiso es más de los hombros, de la escápula y un poco más de las pantorrillas, con cambios progresivos y contracturas que se ven en el Emery-Dreifuss. En la cintura, en las distrofias de tipo cintura-miembro, lo que vemos es un compromiso más de la cintura, que llamamos nosotros la cintura de la cadera o la cintura pélvica, pero también hay una cintura que no conocemos tanto que se llama la cintura escapular, que es la cintura del hombro. Entonces sabemos que hay compromiso en esto, en estas dos áreas, con debilidad en estas dos áreas, pues eso es una guía, es una guía. Pero como les dije, no siempre es categórico. A veces algunos pacientes solamente relatan problemas nada más de caderas cuando son niños y cuando van creciendo en la etapa de la adolescencia o adulto joven empiezan a tener los síntomas más categóricos. Lo mismo para otros tipos de distrofia como la facioscápulo-humeral, en donde hay compromiso de la cara, de las escápulas y a veces de una zona lateral de la pierna. Otra que se llama la oculofaringea, en el que puede haber compromiso de cinturas de la escápula y de la cadera de la pelvis, pero lo más llamativo son las debilidades o los síntomas de debilidad a nivel ocular y a nivel del tránsito deglutorio, es decir, de la faringe por donde pasa nuestra comida, donde nos alimentamos. Entonces tenemos esta, esta clase de presentación clínica que nos permite a nosotros decir o guiarnos en los diagnósticos, pero pues no siempre tenemos nosotros la posibilidad de que con estos diagnósticos, con estas sintomatologías, guiemos al paciente. Lo siguiente que podemos ver acá es un video de una niña que lo lo grabó muy bien un colega en México. Esta es una nena un poco ya mayor, mujer, que es otra de las características que a veces se ve en la distrofia de cintura miembros. Usualmente hay mujeres y hombres comprometidos, a diferencia de la distrofia de Duchenne, que es una enfermedad casi que netamente de hombres. En esta niña lo que vemos es una forma de caminar distinta, una forma de caminar diferente. Ustedes ven una forma de caminar con algo de arrastre de los pies, con una
balanceo de las caderas de una manera extraña. Y si nosotros observamos cómo intenta ella tener una tipo de caminata en punta de pies, casi que no lo logra, tiene una debilidad. Y si vemos y comparamos nosotros las caderas en comparación con otros niños, en esta nena están disminuidas en su tamaño, como si tuviera una disminución de la masa muscular. Esto que está haciendo la nena, que al estar sentada y tiene que ponerse de pie, se ayuda de una forma muy, muy importante, primero con el piso y después apoyándose en las piernas, es un signo que nosotros llamamos Gowers y que es muy característico también de las distrofias. Entonces, esta nena claramente tiene un fenómeno de una distrofia muscular de tipo cintura-miembro. Aquí en esta gráfica que veníamos observando desde el músculo, tratando de disecar el músculo y observándolo cada vez con una amplitud mayor, como si tuviéramos un microscopio, llegamos hasta la parte molecular, hasta lo más profundo del músculo. Y si ustedes me siguen, aquí tenemos, digamos, como las fibras del músculo, que son las que realmente se observan en el microscopio, y esas fibras tienen unas proteínas que nosotros llamamos actina y miosina, pero además de esas tienen todos estos otros sitios importantísimos de anclaje y de proteínas que requiere ese músculo para trabajar, para hacer esa función que es contraerse. Entonces, para que esa función se ejerza, necesitamos primero tener un buen andamiaje de estas fibras, de esta actina y miosina, que son las proteínas, pero también necesitamos tener un núcleo de la célula, de la fibra muscular, de cada célula muscular, en donde esté la información genética, porque ese núcleo pues va a hacer que funcionen todas estas proteínas, porque de aquí, de la mayoría de estos sitios nucleares, salen estas proteínas con excepciones puntuales de otros sitios que salen de una organela que se llama la mitocondria. Entonces aquí en el núcleo tenemos que mandar mensajes, traducir mensajes para que la célula produzca estas proteínas. Y cuando estos mensajes se traducen mal, pues no se producen algunas de estas proteínas. Entonces aquí tenemos nosotros que el músculo está aquí pegadito con esta proteína larga que es azul oscura que se llama distrofina, que es la proteína más grande que tiene nuestro cuerpo y el gen más grande que tiene nuestro cuerpo también. Y esa distrofina es la que está alterada en las personas que tienen distrofia muscular de Duchenne-Becker. Ahí es donde está la enfermedad de esas personas. Todas estas otras que están acá en recuadros rojos son las proteínas que tienen que ver con las personas que tienen distrofia muscular de cintura-miembro. Entonces aquí hay unos nombres raros o unos epónimos o palabras que son, digamos, relacionadas con tipos de proteína que ejercen ciertas funciones. Entonces, cada una de estas proteínas que están acá por fuera de este sitio, que es el propio anclaje de la célula muscular hacia afuera de la célula muscular y hacia una base que se llama la matriz extracelular. Esto es como si fuera, digamos, de donde se cuelga ese músculo o donde se ancla ese músculo, esa matriz extracelular, también requiere unas proteínas como el colágeno que a veces están alteradas. Entonces, ese anclaje se necesita estas proteínas extracelulares que son proteínas de comunicación y de anclaje también. Y se necesitan otro tipo de proteínas que están en la membrana de la célula muscular para realizar ciertas habilidades que tienen nuestras propias células musculares. No solamente es contraerse, sino también a veces tener la capacidad de relajarse y a veces tener la capacidad de hacerlo de manera más rápida. O que algunas de estas proteínas son las encargadas de reparar algunos daños de la fibra muscular. Entonces, cuando hay lesiones de la fibra muscular, cuando se rompen las fibras musculares, pues estas proteínas o algunas de estas proteínas son las encargadas de hacer reparación. Otras, por ejemplo, son encargadas de hacer transporte. ¿Transporte de qué? De sustancias que necesita la célula. La célula necesita energía, necesita también sustratos para producir este tipo de proteínas, necesita grasas.
azúcares, etcétera. O sea que hay muchas de estas que son proteínas que transportan ciertas sustancias y hay otras que están metidas en el núcleo que son parte de la información genética, es decir, que son genes propiamente dichos que tienen información que son necesarias para que se pueda traducir o trabajar en algunos puntos específicos de la célula muscular. Entonces, este complejo en este gráfico es el que nos define a nosotros que, fíjense que una sola presentación de una enfermedad como la distrofia muscular de cintura miembro tiene múltiples causas genéticas, y por eso no hay una sola parecida a la otra. Cada uno de estos 23 o 24 tipos de distrofia muscular de cintura va a tener unos síntomas especiales, una forma de evolución, un pronóstico específico. Esta herencia de la cual les estaba hablando, pues en la mayoría de los casos yo uso un ejemplo que a veces les he escuchado a los colegas de genética, y es decir que la herencia es la genética y los genes es una biblioteca. Entonces nosotros tenemos 46 cromosomas y en esos cromosomas están los libros, que sería toda la biblioteca, serían los cromosomas. Y dentro de cada cromosoma hay unas estanterías donde hay varios libros y en cada libro hay un gen. Por eso son millones y millones de libros. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad, pues lo que hacemos es que en ese libro está el problema, pero ese libro viene de dos partes. Una parte que la hereda el papá y otra parte de la mamá. Entonces, en algunos de las enfermedades que vemos nosotros, de las distrofias de cintura, algunas son de este tipo. Si el papá tiene esa mutación, esa parte del libro que está mala, y la mamá tiene esa otra parte del libro que está mala, y tienen un hijo, puede ser que esté afectado. Puede tener un chance de afectarse. Va a haber un hijo o una hija que no tenga el problema, pero pueden tener un hijo o una hija que sea portador. Eso, a grandes rasgos, lo que nos dice es que esta forma de herencia que se llama autosómica recesiva, pues es una de las más comunes porque pues es uno de los capítulos más importantes de genética en el que se habla de las uniones entre las familias o las uniones cercanas entre gente de la misma región, personas de la misma región. Eso aumenta la posibilidad de tener este tipo de enfermedades. Esta es una tabla que yo la pongo casi siempre para mencionar dos cosas. Primero, aquí aparecen los nombres o la clasificación de los nombres de 1 y sus letras, 2 y sus letras de los tipos de distrofias musculares de cintura miembro que existen. Aquí están los nombres de los genes y aquí están las proteínas que codifican estos genes, pero hay algunas que hoy en día ya conocemos, porque este estudio era del 2014, pero hoy en día ya conocemos algunas de estos genes y las proteínas, pero hay otras que están en desarrollo y hay otras que no los sabemos todavía. Y el otro punto es para ver la diferencia en la presentación en las edades. Entonces, por ejemplo, la enfermedad por alteraciones en la miotilina, que es una proteína, va a presentarse más tardíamente, entre los 20 y 40 años. La caveolina, que es más común en Latinoamérica, se puede presentar de los 5 a los 25 años. Hay otra que es la calpaína, que también es más común en Latinoamérica, se puede presentar en ese mismo rango de edad. Y la disferlina, que es más común en Europa, menos común acá, pero también hay pacientes que se presentan desde los 10 a los 30 años. Es decir, que hay una gran variedad de acuerdo al tipo de la alteración genética y a la proteína que tenga, se va a presentar en una edad específica. No todas están en niños y tampoco no todas están en los adultos, pero sí una gran cantidad de estas personas, pacientes que tienen estos trastornos, van a llegar a la edad adulta y van a tener que seguir en una probable tratamiento de rehabilitación y habilitación en conjunto con muchos colegas. Creo que hay una pregunta en el chat. Yo creo que es una pregunta bien interesante y esa pregunta que está acá de Vanessa G, yo creo que la vamos a responder ahorita más adelante. Esta pregunta que me la he hecho y se las hago a ustedes ahora es, ¿cuántas personas pueden tener distrofia muscular de cinturas? Entonces, la prevalencia es muy variable.
Es decir, cuántas personas de un grupo poblacional tienen estas enfermedades. Hay personas o hay países que tienen una prevalencia más alta, que es de 1 por cada 44.000 personas de su población, o hay otros de 1 por 123.000. Hay algunos países como los nuestros en Latinoamérica que tienen un crisol de razas y de conjuntos, de gente de todas partes del mundo que ha llegado a Latinoamérica, que hace que obviamente nuestra genética pues sea diferente. Y aunque no tenemos un dato específico, podemos decir que es una enfermedad rara, es una enfermedad con baja prevalencia, pero es una enfermedad que requiere que nosotros hagamos esa búsqueda del diagnóstico para poder ofrecer asesoría, para poder ofrecer tratamiento de rehabilitación integral y para poder ofrecer consejo genético. ¿Cómo observamos? Aparte de lo que les mostré en los videos, yo creo que observar es nuestra labor para hacer diagnóstico de distrofia muscular de cinturas. Entonces, digamos que lo que vemos más frecuente es que antes de los 10 años tienen síntomas, que hay una progresión más o menos rápida de deterioro en la capacidad de caminar, en la capacidad de andar, como veíamos en la niña del video que parecía un patico andando, moviendo las caderas de un lado para otro. Y hay otras formas que son más leves y que aparecen en los adultos y que a veces casi pasan imperceptibles. La característica, como les mostraba, es la característica de debilidad en las cinturas, de los hombros y las caderas, con pérdida de la masa muscular en esas zonas, lentamente progresiva. En general, algunos cuando están ya en un estado de deterioro importante pueden tener debilidad para pasar de estar sentado a estar de pie, como también lo mostraba la niña. Algunas de ellas pueden tener compromiso del corazón, porque pues el corazón también es un músculo, pero es un músculo que tiene otras características. Entonces hay problemas a veces con el músculo, o porque ese músculo se pone grueso, el corazón se pone grande, o porque se dilata y las paredes del corazón se ponen delgaditas, o porque hay arritmias en el corazón. Entonces hay algunas de estas distrofías que tienen alteraciones en ese punto. Y más tardíamente, mm, después de la edad de adulto joven, hay problemas que tienen que ver con la parte respiratoria, con el control de los músculos respiratorios, porque nuestra respiración no es solamente los pulmones, sino los músculos que están ayudándonos a que nosotros respiremos, entre ellos los diafragmas que están por debajo de los pulmones, pero hay otros músculos en el cuello y entre las costillas que nos ayudan, y esos músculos a veces también se ven alterados en algunos tipos de distrofias de cintura, en especial la 2L. Otros que son más raros, pero son hallazgos que podemos tener, que son dolor durante el ejercicio. A veces hay cambios en la percepción de que veamos más grandes unos músculos que otros. Y en general, para este tipo de pacientes con distrofia de cinturas, los músculos de la cara no tienen compromiso. Están respetados los movimientos y músculos de la cara. Esta es una muy interesante presentación de un video de una asociación que me parece que es muy valiosa porque más o menos cada 30 de septiembre, si no estoy mal, se celebra un Día Internacional de la Distrofia Muscular de Cinturas y pues hay muchos pacientes que se han unido para poder hacer un llamado frente a este tipo de patologías. Entonces, las pacientes que veíamos al principio del video nos muestran otra vez esa marcha con una anormalidad en las caderas, con una forma diferente de balancearse, con una debilidad sobre todo de las piernas y sobre todo de la parte más central del cuerpo, inclusive hasta perder la marcha, lastimosamente. Este es otro paciente que también cuenta su propia historia y él tiene una distrofia de cintura miembro de tipo 2 también y lo que nos va a mostrar es el cómo tiene que hacer ciertos ajustes en su sitio de trabajo, en su casa, en su hogar, para poder tener una vida con las actividades básicas cotidianas normales, sentarse, comer, ir al baño, etcétera. Entonces, él está diciendo en el video, yo tengo que adecuar mi espacio, la mesa en donde estoy, la silla en donde estoy, con ciertas medidas para que me permitan a mí tener un buen equilibrio. Y con esas medidas, pues él puede tener una vida adaptada con esta flexibilidad que tienen estas personas,
pero es capaz de llevar una vida más adecuada para su calidad, para su funcionamiento. Entonces, él muestra qué dificultad tan seria tiene para sentarse. Imagínense, muchos de nosotros por fortuna no tenemos ninguna enfermedad muscular, pero estas personas sí tienen que tener ciertas estrategias para poder sentarse, como el caso de esta persona que nos está narrando y está mostrándonos este video. Entonces, fíjense la forma en cómo tiene que hacer apoyo de la mano sobre una de sus piernas para lograr llevar sus glúteos a la silla y poder tener un control adecuado después de mover la silla y manejar ese espacio, que puede ser un espacio para trabajar, puede ser un espacio para comer, etcétera. Entonces, estas cosas que son de la actividad diaria, pues pasan desapercibidas, sobre todo pues nosotros en pediatría a veces no lo vemos con tanta frecuencia porque primero nuestros pacientes no nos llegan con tanta debilidad en este tipo de distrofias, pero sí lo ven los colegas de adultos y creo que es muy valioso tenerlo en cuenta para su calidad de vida. Esta era la otra nena que mostré hace un ratico con otro tipo de enfermedad, pero que siempre me gusta contar esta historia porque a veces pues no nos va bien. A veces lastimosamente tenemos que contar que por el mejor trabajar, por el mejor equipo que tengamos, a pesar de que podamos contar con el mejor equipo, pues nuestros pacientes también se deterioran y fallecen. Y esta nena, a pesar de que hicimos lo correcto, iniciamos un tratamiento para su enfermedad, lastimosamente falleció. Entonces, el desenlace a veces de las enfermedades y el finalizar de las enfermedades no es el que nosotros quisiéramos. Y a pesar de todo, a pesar de un buen tratamiento, de una adecuación integral de todo, lastimosamente el pronóstico en ocasiones no es tan favorable. Para estas enfermedades, como veníamos diciendo, la causa de estas enfermedades es genética, como en la mayoría de los casos de enfermedades musculares, y se produce por ese listado de mutaciones que les mostré que codifican para algunos de las proteínas que también les mostré en ese diagrama, que lo que nos sirven es para que se ejerza la función adecuada del músculo, básicamente. Esta gráfica que les quería mostrar es para que veamos también que pues tenemos nosotros unas cohortes en nuestro país de algunos pacientes con distrofia, pero no sabemos a ciencia cierta hasta el momento cuántos pacientes tenemos. Muy seguramente habrá una gran cantidad de pacientes que están sin diagnóstico, muy seguramente habrá una gran cantidad de pacientes que hemos llegado a una aproximación diagnóstica, pero no al final de la causa. Y en ese camino, pues eso lo muestran este tipo de estudios, como este estudio que se hizo en Estados Unidos con 488 pacientes confirmados con distrofia de cinturas, en donde mostraban que la mayoría eran por alteraciones en la calpaína, que es esta proteína, pero también la disferlina, los sarcoglicanos, las proteínas relacionadas con fucutina, la laminina y la caveolina. O sea que hay una gran heterogeneidad, pero en cada país y probablemente en cada región, pues la variabilidad genética nos va a determinar hacia cuál de pronto de esas variaciones tengamos que dirigirnos. Hoy en día, por fortuna, el estudio diagnóstico a través de pruebas moleculares de genética, pues ha bajado muchísimo de precio y eso hace que sea más costo benéfico para una familia, para un paciente y mucho más para el Estado y para el sistema sanitario poder pagar por esos estudios y poder hacerlo de manera consciente, que vamos a obtener un beneficio, no solamente en encontrar la causa, sino también en poder hacer un diagnóstico de nuestra población, porque al tener un diagnóstico de nuestra población también vamos a cambiar las estrategias de salud pública para cambiar la posibilidad que tengamos más o menos pacientes en una región y poder diseñar también estrategias de políticas públicas sanitarias diferentes para ese tipo de personas o esas regiones. ¿Cómo las diagnosticamos? Primero, la historia. Los síntomas siguen siendo trascendentes. La debilidad que tenga, las alteraciones en la fuerza, las alteraciones en el músculo, en el trofismo del músculo que llamamos, que es la cantidad de músculo que tenemos. Después hacemos nosotros unos exámenes que son iniciales, que llamamos perfil
bioquímico del músculo, y una de esas enzimas se llama la creatinquinasa, que es una enzima que nos habla de cómo está trabajando el músculo, si se está afectando, si está muy inflamado, si está perdiéndose, etcétera. Después de eso, nosotros agrupamos esos síntomas que tiene a través de la sospecha que tengamos. Tenemos un perfil de ese paciente, y con ese perfil de ese paciente vamos a pedir una prueba genética. En muchas ocasiones lo que preferimos es contar con un grupo de colegas que trabajen para una misma área, y en algunas instituciones lo podemos tener, y trabajamos en equipo. Trabajamos con genética, con neumología, con fisiatría, con colegas de neurología pediátrica, etcétera. Nos unimos, y allí, en esos casos, cuando son difíciles, preferimos contar con diversas opiniones para hacer lo mejor por el paciente y por llegar al diagnóstico un poco más idóneo, más estructurado y más rápido. Hay que pensar en otras enfermedades también, claro que sí, como algunas enfermedades que tengan que ver con distrofias, pero también con otras miopatías, con otras enfermedades del propio músculo, como algunas miopatías metabólicas, como la enfermedad de Pompe, o en otras ocasiones con enfermedades inflamatorias del músculo. Es decir, otra causa de un fenómeno de enfermedad del músculo es la inflamación del músculo. Hay una enfermedad que se llama polimiositis o dermatomiositis, que son enfermedades autoinmunes en las que nuestro sistema inmunológico ataca al músculo y lo debilita, lo enferma, lo inflama. Es otra forma también de ver un diagnóstico dentro de las personas que tienen estas características. Hay posibilidades también que dentro de una familia que tenga ya conocida la enfermedad, reconocido el gen, se pueda diagnosticar antes de tener un nuevo hijo o hija en esa familia, para considerar cuál es el riesgo. O inclusive se puede hacer un estudio para que cuando se vaya a planear un nuevo embarazo, ese nuevo embarazo sea lo más seguro posible, y se hacen a veces inclusive estudios antes de implantar esa nueva gestación, ese nuevo embarazo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero las posibilidades están, y lo tenemos aquí en Colombia también a la mano. ¿Qué tratamiento y qué apoyo existen para los pacientes con distrofia muscular de cintura? Perdón, yo veo acá otras preguntas que nos hacen. Dice Juan Carlos España: en Guatemala no existen médicos especializados. Bueno, una tristeza, pero creo que hay posibilidades de entrenar a algunos colegas, o de que viajen los colegas a compartir las experiencias, y son bienvenidos siempre acá en nuestro país a compartir esas experiencias. Otra persona del chat dice: anónimo, en mi caso, cuando comencé mi padecimiento me operaron la columna L5S1, no fue un diagnóstico asertivo. Después descubrieron mi padecimiento. Se recomienda este tipo de prácticas invasivas en las personas con DMC. Creo que lo correcto hubiera sido comenzar por el diagnóstico. Una lástima lo que le sucedió, pero lo que se recomienda es que si hay que hacer tipos de cirugías, cualquier intervención debe ser coordinada y concertada con un equipo. Y hay otro caso clínico que creo que ahorita también lo vamos a ver, así como el anterior, el primero que nos preguntaba Vanessa. El tratamiento integral, pues es importante conocer y reconocer que el tratamiento que tenemos nosotros y el apoyo que podemos hacer nosotros desde el aspecto de salud está englobado a disminuir las potenciales enfermedades asociadas, a disminuir las complicaciones que tienen estas enfermedades con el pasar del tiempo, y a estar atentos a que exista una cadena, un grupo de soporte para mejorar ciertas condiciones, como por ejemplo, ¿cuáles? Si hay problemas respiratorios, atenderlos a tiempo. Si hay problemas de movilidad, también saber qué hacer a tiempo. Tratar de tener estrategias de terapia física adecuadas, tratar de tener estrategias de fisiatría con programas de rehabilitación adecuados. Si hay problemas cardíacos, pues tener la posibilidad de acceder a algunos terapias o medicamentos que nos puedan ayudar a disminuir esa enfermedad del corazón. El manejo de la nutrición es muy, muy importante en las personas que tienen este tipo de distrofia, porque las personas que tienen este tipo de distrofia pueden tener a veces complicaciones
no solamente por la enfermedad propiamente dicha, sino que la obesidad empeora esta enfermedad. Así que la nutrición también es muy importante. Y las complicaciones, como la cirugía de columna que contaba nuestro anónimo del chat de preguntas, que hay algunas personas que les sucede eso, lastimosamente. Tienen cirugías de algún tipo ortopédico de columna y después de eso se dan cuenta que han tenido una enfermedad muscular. Pero pues para la práctica lo importante es llegar al diagnóstico. Y cuando tenemos nosotros este acompañamiento, es un acompañamiento que no lo hace solo un especialista, que lo debe hacer un grupo y que sea un grupo que tenga la posibilidad de estarse entrenando, estudiando, formando un poco más en este tipo de distrofias. ¿Cuál es el pronóstico? En general, a pesar de ser una enfermedad que tiene la tendencia a progresar, a empeorar, es muy variable. Y algunas de las mutaciones en la persona pueden tener, una persona con la misma mutación puede tener un trastorno muy deleterio y empeorar muy rápido, y otra poder durar décadas con ese mismo trastorno, con esa misma mutación. No tenemos todavía la capacidad para predecir si ese gen va a ser más o menos grave. Hay algunas ocasiones en que sí sabemos, en que si comienzan las enfermedades mucho más temprano, en la edad de la infancia, en los preescolares, pues en general el deterioro puede ser mayor. Pero independientemente de eso, lo importante es poder entregar a la final a esa familia, a esa persona, a ese paciente, una información clara, una información adecuada, educativa, que le permita continuar con el perfil de su vida, con mejorar su calidad de vida, así como en el video esta persona adulta que sabía qué hacer, cómo sentarse, cómo usar la mesa, pues seguramente eso también es parte de las estrategias necesarias de rehabilitación. La prevención vuelve y juega, que eso es lo que hacemos nosotros en este tipo de personas y pacientes con distrofia de cinturas. El tratamiento ortopédico cuando se necesita, porque a veces hay necesidad de hacer cirugía de columna. A veces los colegas de ortopedia deben operar las caderas porque tienen problemas con el fémur por esa forma de caminar, o operar algunos tendones o músculos cuando están contraídos. Se necesita asegurar la adecuada nutrición, aportes adecuados de sustancias que son necesarias para la salud de los huesos, y obviamente un andamiaje adicional de colegas que se dediquen a la parte de respiración, del corazón, etcétera. Para finalizar, yo quiero dejarles estos 4 o 5 mensajes que son importantes. El primero es que mm, además de hacer el diagnóstico, además de llegar a la causa molecular, es decir, a la causa genética, además de orientar el tratamiento, además de orientar la rehabilitación, debemos nosotros tener unos objetivos de funciones. ¿Cómo logramos eso? Sabiendo un una capacidad, sabiendo la habilidad que tiene esa persona, ese paciente, en el inicio del diagnóstico. Y eso se logra a través de escalas funcionales que nos permitan objetivamente decir, esta persona tiene una dificultad en tanto porcentaje en estos músculos o en esta manera de caminar, o esta persona tiene esta dificultad en tanto porcentaje en la respiración o en el corazón. Tener esas escalas al principio del diagnóstico nos permiten saber qué está sucediendo a largo plazo y repetirlas cada cierto tiempo, cada 8 meses, cada año, según los parámetros y las guías que tengamos en muchos países o en algunas instituciones. Segundo, contar ojalá con el personal que esté entrenado para trabajar en equipo. El trabajo en equipo es lo que ha demostrado, por lo menos en nosotros, en nuestras instituciones, en nuestro país, que hay un cambio, y que hay un cambio para beneficiar mejor a los pacientes, para ofrecerles ciertas ventajas frente al quehacer que tenemos nosotros como médico solitario en nuestro consultorio. Formar a las familias, formarnos a nosotros como médicos, al personal de salud, no solamente a los médicos, sino a las terapeutas, a las enfermeras, a los enfermeros, etcétera, a todo el personal de salud en que existen estas enfermedades, y a que debemos nosotros intentar lograr al máximo encontrar ese estudio molecular, es decir, estudiar ese gen, esa anomalía que tenga ese paciente. Cambiar de paradigma, porque hace 10 años probablemente no teníamos nosotros algunos de los tratamientos que tenemos para algunas enfermedades de los músculos y los nervios, y hoy en día los tenemos. Y entonces necesitamos cambiarnos ese chip de decir que estas enfermedades hoy día son catastróficas, pueden ser progresivas,
pero no sé en 5 años, en 7 años, en 10 años, si ojalá tengamos una experiencia distinta. Y pues dentro de nuestros equipos de trabajo hay que vincular no solamente la parte extrahospitalaria, sino la intrahospitalaria, que es muy importante que contemos con personal calificado en nuestros servicios de urgencias, de unidades de cuidado crítico. Modificadores de la enfermedad como tal, hasta el momento no hay. Se están haciendo estudios en modelos de animales, en modelos in vitro, es decir, en células, en estudios en cultivos celulares, para poder tener una terapia génica. Pero estamos todavía en una etapa muy preclínica, es decir, antes de comenzar todavía a usar esto, pueden pasar, espero yo no tanto, pero probablemente unos 5 años, ojalá sea menos. Y yo siempre menciono al equipo de trabajo porque pues nunca estamos solos, como lo he mencionado en toda la charla. Los neumólogos, los genetistas, las fisiatras, los colegas de neurología en otros ámbitos que trabajamos nosotros también en sueño, en neuromuscular, en epilepsia, en alteraciones inflamatorias del cerebro, en la parte de otorrinolaringología que a veces es muy importante, etcétera. Se me pasarán muchos, pero gracias a ustedes, las familias, y gracias a los colegas que trabajamos en conjunto para fortalecer, educarnos y poder ofrecer un mejor servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por su intervención. Gracias por su disposición en la tarde de hoy. Vamos a hacer algunas preguntas que nos dan a través de Facebook y a través del chat. Entonces vamos a empezar con la primera. Algunas son casos de estudio, otras son como preguntas más puntuales. La primera dice, somos 2 hermanos, yo soy la hija mayor, tengo 32 años y tengo distrofia muscular de cinturas. Fenotipo meiosis recesiva diagnosticada a los 27 años. Pero mi hermanito de 24 años no tiene ningún tratamiento aparte de las terapias e hidroterapias. ¿Existe alguna proteína o medicamento que pueda tomar para que no avance? Y mira, para Vanessa, y esa era la mención que hacía en algún momento, es que este tipo de distrofia de cinturas que se llama Miyoshi es un tipo de cinturas, de enfermedad de distrofia muscular de cinturas que es aparentemente lentamente progresivo. Algunas de las personas con este fenómeno tienen más problemas para caminar en esa edad en la que está ella, que puede ser los 25 a 40 años, y lo que se insiste y se debe insistir es en lograr tener unos buenos hábitos alimentarios, no en tener una proteína específica o en tener una vitamina específica o un medicamento, lastimosamente todavía no lo hay, sino en lograr tener unos buenos hábitos alimentarios, unos buenos hábitos seguros de evitar la obesidad, de evitar el sobrepeso. Que si las terapias o las hidroterapias van a favorecer o no la progresión de la enfermedad, no lo sabemos. Lo que tenemos es evidencia en cuanto a que sí retrasan las contracturas que se forman en los músculos. Entonces, hacer terapia o hacer hidroterapia, cualquier tipo de ellas, lo que va a retrasar es las contracturas del músculo, porque el músculo se va perdiendo y los tendones se van haciendo pequeñitos, pequeñitos y se contraen. Entonces, con las terapias lo que intentamos es modular eso, modular la extensión del músculo, modular la fuerza del músculo, modular y evitar las contracciones y el dolor. Esas son, digamos, como las características que de pronto serían útiles, pero lastimosamente no hay una terapia específica todavía para el Miyoshi. Listo, gracias, doctor. Ella misma nos pregunta que si los músculos de la respiración se pueden ver afectados. Lo que está escrito, porque yo no veo pacientes adultos, pero lo que está escrito en la literatura es que hay algunos casos de complicaciones tardías en la parte respiratoria. Tardías es después de los 40 años, según lo que está escrito en la literatura. Perfecto. También nos preguntan, ¿se requiere algún tipo de biopsia para poderlo diagnosticar? Antes lo hacíamos. Antes era una de las estrategias que teníamos como digamos, de primera línea, pero hay varias cosas con la biopsia de los músculos y es que primero hay que saber de qué músculo se toma. Segundo, hay que saber cómo se transporta esa biopsia hasta el laboratorio en donde se va a realizar el examen en el microscopio. Tercero, no solamente es hacer examen con el microscopio, sino con unas pruebas especiales que llamamos inmunohistoquímica y que lastimosamente en el país no están todas y en muchos países de Latinoamérica no están. Entonces,
La estrategia de la biopsia muscular la hemos dejado un poco separada cuando no logramos obtener una respuesta con las pruebas de genética. Si las pruebas de genética que las hacemos en saliva o en sangre nos entregan la respuesta, pues en general nos evitaríamos todas esas complicaciones de tener que llevar un paciente a salas de cirugía, hacerle una biopsia, tenerlo anestesiado y todas las complicaciones que puede tener en un laboratorio la biopsia. Entonces no nos da la información suficiente y por eso preferimos hoy en día en casi todas partes del mundo usar primero las estrategias de estudios genéticos. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es como un caso clínico. Dice, mis síntomas comenzaron a los 26 años. Noté cambios como dificultad en subir y bajar escaleras, correr. Al sentarme, mis gemelos siempre fueron delgados, pero pensaba que era por falta de ejercicio. Desde entonces estoy incapacitada y me han negado la pensión. Mis especialistas me han enviado elementos de apoyo como bastón y caminador. En programas de televisión he visto que inyectan células madres, terapias de corriente, etcétera. Pero mi especialista me dice que no tiene ningún tratamiento esta enfermedad y que no hay estudios que comprueben que estos tratamientos funcionan. Mi neurólogo me dice que no afecta mi sistema respiratorio. ¿Qué tan cierto es esta información? Pues mira, es una información que tiene cosas importantes para ver. Entonces, lo primero es que cuando las personas tienen síntomas de debilidad, como lo que nos relata la persona, y esta debilidad es lentamente progresiva y se ubica en unas áreas específicas, eso nos orienta a pensar en enfermedades de los músculos. Yo no estoy tan seguro si ella solamente tenga una distrofia de cinturas, pero puede ser por lo que nos está contando. Obviamente que el especialista, el médico, el neurólogo, neuróloga que la ve, tiene toda la información para poderle describir su tipo de distrofia. Lo segundo es que, pues claramente como vemos, hay una incapacidad y una discapacidad muy importante de movimiento que requiere que esté en un espacio de trabajo de varias especialidades para que puedan ayudarle en ese proceso de rehabilitación. Se necesita pensión, no sé, se necesita adecuaciones de su espacio de trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden organizar. Y por último, lastimosamente no hay una terapia curativa para esta enfermedad. Lo que a veces no debemos nosotros recordar es que tratar no siempre quiere decir curar. Tratar para nosotros los médicos y para el personal de salud es acompañar, guiar, prevenir, diagnosticar y a veces podemos dar algún tratamiento para disminuir ciertos síntomas, pero lastimosamente en este grupo de enfermedades no lo hay, hasta el momento no lo hay. Y las terapias que salen en la televisión, en Facebook, en Instagram, hablando de células madre, hablando de corrientes eléctricas, en general no son diseñadas, no son ofrecidas por personas idóneas, por científicos, por médicos o médicas que estén en un programa de investigación, sino que son ofrecimiento a veces de gente inescrupulosa que se aprovecha de las dificultades que tienen nuestras familias con estos pacientes. Y en la búsqueda, pues obviamente de una posibilidad, uno empieza a buscar por todos lados, pero estas personas son inescrupulosas y pueden llevarlo a uno a problemas. He tenido lastimosamente historias tristes de pacientes que han viajado lejos hacia otros países del exterior en el oriente asiático diciendo que les iban a poner células madre y al regresar a Colombia les habían inyectado otras cosas que lastimosamente producían intoxicaciones, daño hepático, etcétera. Y uno de esos pacientes que conozco la historia lastimosamente falleció por una de esas aplicaciones de un producto que le dijeron que eran células madre y que realmente no es así. Las células madre no se usan sino en pacientes trasplantados y esta condición de usar células madres para unas enfermedades específicas que ha funcionado y con unos parámetros especiales y en un hospital con una estrategia, una estructura necesaria que es de mucha categoría. No se puede hacer en un consultorio, no voy a la droguería que me pongan células madre, eso no existe lastimosamente. Perfecto, doctor, muchas gracias. También nos preguntan, bueno, tengo distrofia muscular de cinturas, pero no sé cuál es exactamente. ¿Cómo puedo saber? Es una excelente pregunta y lo que hacemos nosotros es cuando tenemos al paciente con esta sospecha, llenarnos de razones para guiarnos por una de estos tipos de distrofia.
hacer exámenes del corazón, de los pulmones, de la fuerza de los músculos, evaluaciones de las funciones generales y después de eso decidir hacia cuál distrofia nos podemos guiar. Y cuando no logramos hacer una guía específica hacia cuál, pues hacemos un panel completo de genética que se hace un estudio en sangre y con eso obtenemos la respuesta. Perfecto, doctor. También nos preguntan, buenas tardes, doctor. Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne. Los especialistas que me lo ven se pueden dar cuenta de que él tiene problemas en la cadera o cómo sé que mi hijo puede tener una distrofia de cadera. Perfecto, mira, si al hijo de Francelina Martínez, que vio ahí el nombre, le han diagnosticado ya una distrofia muscular de Duchenne, el niño no puede tener, o en general sería muy exótico que tenga además una distrofia de cinturas. Lo que sí ocurre es que las personas, niños que tienen distrofia de Duchenne, en algún momento pueden tener debilidad también de las caderas, pero son dos enfermedades diferentes. Perfecto. También tenemos algunos comentarios. Me dicen, yo soy fisioterapeuta. Exacto. Lo que busco es minimizar la resistencia muscular y hacer que la persona dentro de su condición logre ser lo más independiente posible. Creo que con eso hemos finalizado la ronda de preguntas, doctor. A usted agradecemos su participación en la tarde de hoy. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, esperamos que este espacio haya sido de grandes aprendizajes para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @poldistrofia y desde allí ayudarnos a compartir todo el contenido que constantemente estamos publicando para poder seguir llegándole a muchas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro interesante tema. Que estén muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias.